Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles el adelanto acerca de la temporada 64 del Valle. Será un valle de reserva natural en homenaje a los Alpes austriacos. La temporada del Valle de enero iniciará el 4 y su último día será el 24. Esto significa que la temporada tendrá una duración de 21 días. Al ser una temporada de reserva natural, tendremos que recolectar entre las personas que conforman el valle 400 animales de santuario. Para lograr tu meta debes contar por día al menos 20 animales y 55 fichas de cada color. La decoración especial de esta temporada será la cima alpina, un hermoso cerdito esquiador muy orgulloso de llegar a la cima que hace referencia a los Alpes austriacos. Austria es un país ubicado en Europa Central, conocido por su rica historia, cultura, paisajes alpinos y alto nivel de vida. Limita con Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Italia, Suiza y Liechtenstein. Su capital es Viena. Austria es la cuna de grandes compositores como Mozart, Beethoven, Schubert y Strauss. Algunos de sus platos típicos son el schnitzel, un filete de ternera que se apana y luego se fríe en mantequilla clarificada. El strudel de manzana, que es un rollo de masa dulce, habitualmente hojaldre, que en su interior contiene compota de manzana, canela y pasas. Y los quesos locales. Austria tiene una larga tradición en la producción de quesos semiduros con una gran variedad de sabores y texturas. Los Alpes en Austria son una de las principales atracciones turísticas y un símbolo del país. Constituyen una gran parte del paisaje austriaco, cubriendo alrededor del 62% del territorio nacional. El Leontopodium alpinum, conocida como flor de las nieves o Edelweiss, crece en pequeños grupos en las praderas alpinas y roquedos de altura de las cordilleras europeas, de no más de 10 centímetros de altura, con brácteas gruesas, carnosas y cubiertas con una fina pelusa, con un color blanco y tonalidades verdosas o amarillentas. Es la flor nacional de Austria, motivo por el que se encuentra en su moneda de 2 céntimos de euro. El Edelweiss, o su abreviación Edel, por su gran significado en relación con la amistad y los recuerdos más puros. Es la flor emblemática de las alturas y por ello ha sido largamente esquilmada, habiendo desaparecido de muchas zonas y siendo mucho menos frecuente que hace unas pocas décadas, debido a lo cual ha sido protegida en territorio estando prohibida su recolección. Los Alpes austriacos forman parte de la cadena de los Alpes orientales. Se dividen en varias regiones según su ubicación geográfica y características que veremos a continuación. La primera región serán los Alpes calcáreos del norte. Se ubican cerca de la frontera con Alemania. Son formaciones de piedra caliza con impresionantes acantilados y cuevas. Entre sus destinos destacados encontramos el Dachstein, que es una montaña austriaca fuertemente kárstica y la cima más alta de los Alpes y de la Alta Austriaca. Está situada en el límite entre Alta Austria y Estiria en Austria Central y es el punto más alto en cada uno de estos estados. Su paisaje fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que es famoso por sus glaciares y cuevas de hielo. La siguiente región son los Alpes centrales. Se ubican en el corazón de Austria, compuesto por las montañas más altas como el monte Groblocken, que con 3.800 metros sobre el nivel del mar es la montaña más alta de Austria y la mayor montaña de todos los Alpes, y el Wildsprit, que con 7.700 metros sobre el nivel del mar es la segunda montaña más alta de Austria. En los Alpes centrales se ubican glaciales extensos como el glacial Pasterze y el Parque Nacional Hohe Tauber, un refugio de biodiversidad con paisajes vírgenes. Y finalmente tenemos los Alpes calcáreos del sur, ubicados al sur de Austria, cerca de Italia y Eslovenia. Son montañas menos altas, pero con paisajes dramáticos y diversidad ecológica. Entre sus destinos destacados tenemos a las montañas Karavanke, las forman una cordillera que separa Eslovenia de Austria, creando así una frontera natural entre ambos países. Y Carintia, que es uno de los 9 estados federados que integran la República de Austria, localizado en el sur del país,
con lagos alpinos como el Worcester Sea. Los Alpes austríacos son un símbolo esencial de la diversidad natural y cultural de Austria. Sus paisajes, que incluyen glaciares, lagos alpinos y bosques, albergan una rica biodiversidad. Los Alpes no solo definen el entorno natural del país, sino que también representan una parte fundamental de su identidad histórica y turística. Datos muy interesantes acerca de las culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar Hay Day. Una vez terminada esta pequeña información cultural, ahora te diré lo que debes hacer para conseguir la decoración especial de este valle. Para poder conseguir la cima alpina debes juntar por día al menos 20 animales y 55 fichas de cada color a partir del día 4 de enero, primer día de la temporada. El 6 de enero debes tener recolectadas 165 fichas y el valle tener 60 animales. El 13 de enero el valle debe tener 200 animales y 550 fichas de cada color. El 20 de enero debes tener 340 animales y 935 fichas de cada color. Y el 24, último día de la temporada, ya deberás recolectar los 400 animales y tener disponibles las 1100 fichas de cada color para poder comprar tu recompensa especial en caso de que la quieras conseguir. Si no estás interesado en esta decoración especial, también podrás conseguir 30 diamantes por 1200 fichas o 3 potenciadores de 5 estrellas por 1050 fichas de cada color. Y estas han sido las novedades de esta temporada del Valle de Animales de Reserva Natural en homenaje a los Alpes austriacos. Espero que con esta guía tengas un mejor cronograma para la recolección de animales en tu valle y que puedas obtener esta decoración especial y así seguir coleccionando el recuerdo de todas las culturas del mundo. Aquí podrás ver el tamaño y forma de esta decoración y decidir si la conseguirás o no. Es una decoración de buen tamaño y es un cerdito esquiador que se encuentra muy feliz por llegar a la cima de esta montaña. Puedes observar algunas flores Edelweiss. Definitivamente vale la pena esta decoración, ya que se adaptará a tu granja fácilmente en el invierno. ¿Qué te pareció la decoración especial de este mes? ¿Qué otras decoraciones deseas ver en Heyday? Si te gustó esta información, dale un me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. No dudes suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y seguirme en las redes sociales para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor, que tengan un buen día, tarde o noche y que estén muy bien. Chao, chao.